Hoy vamos a mirar el mensaje número 14 de esta preciosa epístola, preciosa carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos o a la iglesia filipenses. Nosotros habíamos mirado en la primera parte, los primeros 3 versículos, acerca de un problema que tenía la iglesia en Filipos y eran los judaizantes, ¿verdad? Y hace 8 días comenzamos a mirar cómo el apóstol Pablo va a sacar 4 argumentos contra los judaizantes, que van del versículo 4 hasta el 16. Hace 8 días vimos los primeros 2 argumentos y ahora vamos a mirar los otros 2. Así que vamos a ir a Filipenses, capítulo 3, y permítanme, yo voy a leer todo, me parece muy importante. Dice así, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Los primeros 3 versículos habíamos hablado del problema que tenía la iglesia de los judaizantes. En los versículos 4 hasta el 8 habíamos visto la semana pasada los 2 primeros argumentos del apóstol Pablo contra estos judaizantes. Habíamos dicho que los judaizantes se les llamaba así a estos judíos que habían abrazado el evangelio, que se habían convertido al evangelio, pero que llegaron a decir: no creemos que solo sea la fe en Cristo, hay que agregarle la ley, hay que agregarle la circuncisión, al punto que si una persona cree en Cristo pero no se circuncida, esa persona no puede ser salva. Si una persona cree en Cristo pero no guarda la ley perfectamente, esa persona no puede ser salva. Entonces Pablo los llama muy amablemente perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, los llama. Y ahora el asunto con los judaizantes, decíamos hace 8 días, era que ellos confiaban en sí mismos, confiaban en su carne. O sea, ellos no podían desligarse de ellos mismos.
Cristo lo llama en sí mismo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Isaías lo llama nuestros propios pensamientos. Pablo lo llama nuestras propias justicias. Entonces, pareciera que estamos tan arraigados y confiamos tanto en nosotros que es casi que imposible o muy difícil, digámoslo. Ahora me presentan a Cristo, pero ¿cómo? Es solo tener fe, ya. Es solo creer en Cristo y ya. Y yo no tengo que hacer nada. Entonces la gente como que queda, se queda como vacía y, ay, pero yo voy a entrar al cielo solamente por una fe depositada en Cristo, en la muerte de Cristo y yo no tengo que hacer nada. Entonces eso le pasó a los judaizantes y por eso ellos querían ponerle cosas. Y entonces ahora el apóstol Pablo saca 4 argumentos en contra de ellos. Veamos hace 8 días el primer argumento y lo llamábamos la experiencia de Pablo al confiar en la carne. Y veíamos ahí cómo el apóstol Pablo nos habla de 7 cosas. O sea, si ustedes dicen que van a confiar en la carne como algo que les ayuda a la salvación, Pablo dice, les voy a decir que si se tratara de eso, yo tengo más. Y les habla de 7 argumentos: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y esos puntos los vimos hace 8 días, uno por uno. Y luego dice Pablo, todos esos argumentos me pudieran ser a mí favorables, entonces, si se tratara de confiar en la carne. Pero como no es así, entonces veamos el segundo punto: yo desecho todo eso. Toda mi confianza en la carne la desecho al punto que la tiro al cesto de la basura. No me sirve para nada. Y ahora entendíamos por qué lo llama perros. Decíamos nosotros que un perro de la calle va al cesto de la basura y se come las porquerías que hay ahí. Entonces lo que Pablo está diciendo, un judaizante es como un perro de la calle, que esas justicias que Pablo está levantando ahora, que no me sirven a mí para mi salvación, que las he echado al cesto de la basura, ustedes ahora van y como perros y las comen. Y eso es duro. Y veíamos esos 2 argumentos. Ahora vamos a mirar los otros 2. El tercer argumento sería como la confianza. Ahora, la confianza de Pablo en otra justicia. Sí, Pablo, yo ya no puedo confiar en mi justicia, yo no puedo confiar en mis propios argumentos, entonces todo eso lo tengo al cesto de la basura, no quiero ni mirarlos. Pero ahora me va a tocar entonces ir y buscar otra justicia para confiar en ella, ya que la mía no sirve. Y es muy importante que entendamos eso, hermanos. Para la salvación, nuestras justicias delante de Dios son inmundas. No sirven. Por eso la salvación es de Dios de principio a fin. Ordo salutis, desde el llamamiento de Dios hasta la glorificación, hermano, es una obra netamente de Dios. Pero alguien va a decir, no, y entonces ¿dónde queda mi fe? Y entonces ¿dónde queda mi arrepentimiento? Pues ¿cómo le parece que decíamos en 8 días que si Cristo murió por una persona, esa persona puede creer y puede arrepentirse? ¿Y cuál es la razón por la cual una persona se le presenta el Evangelio, se le insiste y se muere inconversa? Sencillamente porque Cristo no murió por ella. Si Cristo hubiera muerto por ella, la hubiera capacitado para creer. Así que no es que haya una habilidad en nosotros más que en la de los demás. Tú, un incrédulo, y yo era un incrédulo completamente igual que los demás. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo en la cruz murió por nosotros, y cuando Él muere por nosotros nos da la vida, y esa vida espiritual es la que nos permite ahora ejercitar fe y arrepentirnos y caminar en Cristo. Solamente por una obra de Dios. Por gracia somos salvos. Amén. Ahora, Pablo lo entendió tan tremendo que entonces él ahora, después de hablar de su experiencia de confiar en la carne, después de desechar todo eso en lo cual le confiaba en la carne, en tercer lugar, entonces ahora él va a buscar poner su confianza en otra justicia. Y vamos a ver 5 cosas que él nos habla de esa justicia. Permítame, yo le leo otra vez ese punto, sería versículo 7 y déjeme ir hasta el 11.
donde dice así, y voy a tomar otra vez el verso 7 y el 8 porque ahí quedamos hace 8 días, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, confianza en la carne, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Esas cosas que ya había mencionado, las considero como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y vuelve y lo reitera, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué es lo que ha perdido todo? La confianza en su carne. Esas 7 cosas que presentaba, lo he perdido todo. ¿Y cómo lo tengo ahora? Lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, o para estar en Cristo. Y luego dice el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ve que lleva una nueva justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La confianza de Pablo, punto número 3, la confianza de Pablo en otra justicia. O sea, estamos mirando los argumentos contra los judaizantes. Argumento número 3, la confianza en otra justicia que tú debes tener y yo debo tener, ya que la propia justicia mía no sirve para nada y la he depositado al cesto de la basura. ¿Sabe, hermanos? Y es un problema ahora, porque para vivir la vida cristiana, eso lo tenemos que tener claro. Yo ya no puedo confiar en mi propia justicia y tengo que entender que eso en lo cual yo confiaba ahora ha sido echado al cesto de la basura. Y para nosotros ahora, usted cogió la bolsa y la amarró y la llevó allá y pasó el carro de la basura y se la llevó. Ya. Para poder ahora vivir la vida espiritual. Porque si yo voy a traer eso, voy a abrirlo, lo voy a tratar de sacar hacia acá, eso me va a crear problemas en la vida espiritual, al punto que me puede llegar a manifestar, hermano, que no he recibido la justicia, porque hay 2 justicias y esas 2 van a batallar. Pablo las define, comienza a definir la justicia que es por la ley, no que alguien haya sido justificado por eso, sino que la gente o el Antiguo Testamento, ellos creían que al cumplir la ley iban a ser justos. De hecho, el mismo Pablo decía, hay una justificación por la ley y es con cumplir los 10 mandamientos, procurar vivir de una manera a que a Dios le agrada, como un mérito para ganarme la salvación. Hay gente que por no entender estas 2 justicias, Dios usó mucho a Gigi Ávila, digámoslo, de su manera y todo, pero este hombre confiaba mucho en su justicia, de tal manera que él decía que si una persona no estaba arrepentida, confesada o estaba en alguna situación por ahí errada, aún le decía a las mujeres, si usted se viste así con esa minifalda, alguna cosa, y mire Cristo ahora se va para el infierno. Porque Gillecito confiaba mucho en su propia justicia, o le hacía que la gente confiara en su justicia para la salvación, y eso es peligrosísimo. Toda su confianza, hermano, entonces, Pablo la echó al cesto de la basura. Y es muy importante ese texto. Todo, ¿y qué es todo? Habíamos dicho, la confianza en mi propia justicia. Los 7 argumentos que él presenta, de ser judío, de ser fariseo, de ser hebreo, de Dios, todo eso que vimos hace 8 días, él se deshizo de eso. Lo echó al cesto de la basura, quiere decir, se deshizo de eso. Y una vez él hace eso, ahora él va a comenzar hablarnos de esa otra justicia y hay 5 maneras como lo llama. En primer lugar lo llama una justicia que no es por la ley. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Mire, Pablo dijo, esto me estorba para estar en Cristo. Ahora, al desechar todo esto, yo ahora puedo ser hallado en Él. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos hallados en Cristo. Pero al ser hallados en Cristo, ahora Pablo dice, pero ¿cómo voy a ser hallado en Él? Verso 9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Cómo puedo ser hallado en Cristo? No teniendo. Ese es mi primer punto. Una justicia que no es por la ley. Entonces él habla aquí, no teniendo, porque ya la deseché.
mi propia justicia que es por la ley. Cuando hablamos aquí de una propia justicia que es por la ley, ¿a qué nos referimos? A las obras o a las buenas obras humanas, procurando guardar los 10 mandamientos, donde nosotros ponemos una confianza en eso. Vamos a mirar un momentico ahí atrásito, Gálatas capítulo 2 versículo 16 nos habla de esa justicia a la cual él está diciendo, hay una justicia que es por la ley, y Pablo dice, yo no puedo tenerla, esa justicia no está en mí. Gálatas 2, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Vea, la palabra obras de la ley, ¿qué es obras? Procurar guardar los 10 mandamientos, procurar guardar la ley. A eso se le llama obras de la ley, o se le puede llamar justicia de la ley. Entonces por eso le dice acá, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando Pablo dice aquí en Filipenses, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, él está hablando de las obras de la ley. Y ya hemos dicho que es justificarse. Entonces la justificación, hermano, hay que decirlo una y otra vez. Justificación, una persona es declarada sin pecado. ¿Cómo puede ser, Pablo diría, declarada una persona sin pecado? Pudiera ser guardando la ley. O sea, si una persona cumple los 10 mandamientos perfectamente, si una persona guarda la ley perfectamente, se le pudiera atribuir a ella justicia. ¿Por qué justicia? Porque cumplió la ley. ¿Pero quién lo puede hacer? Nadie. Por eso él dice, yo no puedo ahora pretender confiar en mi propia justicia. ¿Qué es mi propia justicia? Mi esfuerzo por guardar la ley. Luego que le está hablando para salvación. La justificación es distinto a la santificación y a la perseverancia. La justificación tiene que ver aquel acto legal donde el Señor nos declara a nosotros sin pecado. Ahora vamos para allá. Pero él en primer lugar está diciendo, yo no puedo tener la confianza en mis obras o la confianza en que yo puedo guardar la ley perfectamente para salvarme. No, por eso dice, yo quiero ser hallado en Cristo. Comienza negativo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. O sea, ¿alguien quiere tener justicia propia? Pablo le diría, listo, hágalo. ¿Cómo? Guarde la ley perfectamente. ¿Sí? ¿Alguien quiere salvarse sin la cruz? ¿Alguien quiere confiar en sí mismo para la salvación? Bueno, está bien, hágale. Usted lo puede hacer cuando cumpla perfectamente la ley. ¿Y quién lo puede hacer? Por eso cuando la gente no entiende esto, como la Iglesia Católica, lamentablemente, ellos dicen, creemos en Cristo, obviamente. Y parece lo mismo judaizantes, creemos en Cristo, sí, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por la Iglesia, pero eso no es suficiente, usted tiene que hacer obras. Y todas esas obras y eso que usted hace, eso también hace parte, es un conjunto. O sea que la salvación, habíamos dicho, era en ese sentido, sinergista, ¿no? Lo que yo hago, lo que Dios hizo, pero también mi aporte. Por eso Pablo dice, lo primero que yo entiendo es que debo de desechar eso, y le está hablando a los judaizantes, en eso que yo podía confiar, yo lo desecho. Así que yo ahora voy a confiar en otra justicia, pero en primer lugar, no puedo confiar en esa justicia si tengo mi propia justicia. Yo no puedo confiar en otra justicia que es más alta si tengo mi propia justicia. Es más, mi propia justicia es la que impide que yo tenga la otra justicia, como dice Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3, que dice que el problema con el hombre es que ellos han tenido su propia justicia, han ignorado la justicia de Dios y ellos han confiado en su propia justicia, y esa confianza en su propia justicia es la que le impide confiar en la justicia de Dios. Cuando más me entero de esto, ahora entiendo por qué Martín Lutero, cuando comprendió esto, lo explosionó. Igual a usted, igual a mí, hermanos. En segundo lugar, Pablo dice ahora, hay una justicia que es por la fe. Versículo 9. Después de que él dice que él no quiere ser hallado, yo quiero ser hallado en Cristo, pero no tiene mi propia justicia, que es por la ley. Sino, entonces, ¿cuál justicia va a tener? Sino la que es por la fe
Cristo. ¿Ah? Hay una justicia en la cual yo quiero estar ahora. Y esa justicia es por la fe de Cristo. ¿Ve? Yo puedo tener esa justicia ahora, pero ¿cómo la voy a tener? Por la fe en Cristo. Es la única manera. Y entonces vamos a Romanos, capítulo 1. Yo les he dicho que Martín Lutero se convirtió con este, Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, con este texto se convirtió Martín Lutero, porque en el Evangelio la justicia de Dios, que es la que estamos mirando en Filipenses ahora, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto cuando él lo entendió, a ver, ¿cómo así? Yo quería ganarme la salvación por mi propia justicia, pero ahora dice que en el evangelio correcto es que se revela en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. O sea, Dios da a conocer esa justicia a las personas por medio de la fe. Cuando Dios le da fe a las personas y esas personas pueden comenzar a ver esa justicia de Dios, ellos tienen fe, se les revela por la fe. Y luego dice, y para fe, para que sigan confiando en la fe. O sea, yo recibo la justicia por fe, pero ahora yo voy a vivir por la fe en esa justicia. Y luego dice, para que se cumpla lo que está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el justo? Vivir por la fe. Que ahora él va a confiar solamente en el sacrificio de Cristo en su favor. Y entonces le está diciendo, esa fe es la única que me puede dar la otra justicia. O sea, la justicia de las obras me la da mi esfuerzo. Pero la justicia de la fe, yo no tengo que hacer nada, solamente la recibo por la fe, pero es el esfuerzo de otra persona, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, yo creo que usted entienda eso. Cuando hablamos de la palabra justicia, ¿qué es lo opuesto? Transgresión, pecado. ¿Qué es justicia para Dios? Justicia es cuando Él dejó, y hablemos solamente, los 10 mandamientos. Eso es la justicia. Si alguien los cumple perfectamente, cumple la justicia de Dios. Así que esa persona puede ser justa porque cumplió la justicia de Dios. Pero quebrantar esa justicia de Dios me hace a mí impío, me hace a mí pecador. ¿Por qué tú y yo somos pecadores? Porque nosotros nunca podemos guardar esa justicia. Entonces, ¿cómo? Ahora, el asunto es que esa justicia es la que me salva. Hermano, usted no puede ser salvo. Míreme bien lo que le voy a decir. Ni yo podemos ser salvos por guardar los 10 mandamientos. Pero el asunto es que guardar los 10 mandamientos es lo que me salva. ¿Cómo hacemos? Ahí donde Pablo está tratando de mirar, dice, bueno, yo ya entendí, mi propia justicia no me salva, pero hay una justicia que me salva y es esa. Guardar los 10 mandamientos, pero yo no los puedo guardar. Entonces nos lleva al tercer punto. Entonces, en tercer lugar, él viene a hablar ahora, Filipenses, volvamos otra vez, de una justicia que es de Dios. Filipenses 1:9, dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, ¿cuál es mi propia justicia? Tratando de guardar los 10 mandamientos, no lo puedo. Sino la que es por la fe de Cristo. Pero ¿cuál es esa? La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios. Ahora Pablo dice entonces, esa justicia es de Dios. Otra vez, ¿cuál es la justicia de Dios? No hablemos de nada más, hablemos de los 10 mandamientos. ¿Cuál es la justicia de Dios? Los 10 mandamientos. Esa es la justicia que es de Dios. ¿La puedo tener yo procurando guardarla? No. Por eso yo desecho eso, no puedo. ¿Cómo la obtengo entonces? Por la fe. O sea, yo confío, pero ¿qué es fe? ¿Confío en qué? Por la fe debo confiar, y aquí aparece, está ahí, el cuarto punto sería esa justicia que es de Cristo.
O sea, todo esto que hemos hablado es de Cristo, es la justicia que es de Cristo. Pero vamos por partes. Hermano, esto tiene que estar claro en su mente, por favor, claro en su mente. Para salvarme a mí y para salvar a cualquier persona, tuvo Cristo que venir a morir en la cruz, y la muerte, que casi todos lo conocemos, implicó que pagó mis pecados. Porque yo quebranté los 10 mandamientos. La justicia que Dios exigía de mí, que era guardar los 10 mandamientos, yo no pude. Entonces ahora yo quedé en deuda con Dios, pecador. Entonces Cristo es mi sustituto. Como hombre perfecto, que Él viene y toma mi pecado, y Él va a la cruz y muere por mí. O sea, Él paga mi deuda. Ya, murió por mí. Lamentablemente eso es lo que la mayoría de la gente cree, pero llegan hasta ahí. Pero ocurre que con la muerte de Cristo en la cruz no es suficiente. Yo no puedo ser salvo solamente con la muerte de Cristo en la cruz. No es suficiente. Yo necesito los 10 mandamientos para ser salvo. Yo necesito esa justificación para ser salvo. ¿Cómo así? Antes de que se me enrede, hermano, vamos a ir a mirar Romanos 5:18. Porque Pablo está hablando de que hay una justicia que es de Dios por la fe. Vamos a ver, ¿cómo así? Esa justicia que es de Dios por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno. Vaya teniendo esa palabra. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre. Ahora vamos a tratar de unir eso. El 18 dice la transgresión de un hombre. El 19 dice la desobediencia de un hombre. Luego transgresión y desobediencia es lo mismo. Así que como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Pero el 18 me dice, de la misma manera, por la justicia de uno. Y luego el 19, por la obediencia de uno. Así que, cuando en Filipenses dice que yo debo ser hallado en Cristo, no teniendo mi justicia, sino la justicia de Cristo, que la recibo por la fe, pero ahora es la justicia que es de Dios, que la recibo por la fe. ¿Cuál es esa justicia? Y aquí en Romanos estamos viendo que Jesucristo lo único que hizo fue obedecer los 10 mandamientos, cosa que no hizo el hombre. El hombre desobedeció, Adán desobedeció y toda su descendencia desobedeció. Habíamos dicho aquí que Adán es una cabeza federal o una cabeza representativa para todos los pecadores. Pero ahora Cristo es el segundo Adán, o es una cabeza también federal o representativa, donde Él nos va a representar a la iglesia o va a representar a todos los creyentes. Vuelvo otra vez, Pablo dice, la justicia que es de Dios por la fe. Yo quiero ser hallado en Cristo y ahí yo recibo la justicia que es de Dios por la fe. Yo la recibo. Pero ¿cuál es esa justicia? Bueno, Cristo, hermanos, a diferencia del primer Adán, no pecó. ¿Qué quiere decir? Él no transgredió la ley de Dios. En otras palabras, Cristo no transgrede la justicia de Dios. Cristo cumple perfectamente la justicia de Dios. Y cuando Él cumple esa justicia de Dios, Él la tiene. Él tiene esa justicia. ¿Qué es tener la justicia? Él es el único que cumplió los 10 mandamientos. Él es el único que no pecó. Yo pequé, Adán pecó, yo pequé, yo desobedecí. Pero Cristo ahora no peca, no desobedece. Él cumple la justicia de Dios. Así que Jesucristo es la justicia de Dios. Jesucristo viene a ser. ¿Por qué Jesucristo es la justicia de Dios? Porque Jesucristo fue quien cumplió la ley de Dios. Jesucristo fue quien cumplió los mandamientos de Dios. Jesucristo es la justicia de Dios. Y ahí entendemos por qué la encarnación. Yo aquí lo he dicho una y otra vez, pero esto toca trabajarle otra vez. ¿Por qué Cristo, sí,
y aclaro mi punto porque algunos se asustaron. Si la muerte de Cristo hubiese sido suficiente para mi salvación, pues sencillo, Jesucristo no tiene que nacer, sino que Jesucristo viene como adulto ya, ¿verdad? Perfecto, un hombre perfecto adulto. ¿Y por qué no vino el jueves en la noche? ¿Verdad? Y al otro día muere en la cruz. ¿Por qué? Él lo pudo haber hecho así, pero ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué Cristo tuvo que venir como una semilla y nacer de la Virgen María y al octavo día ser circuncidado? ¿Ah? O sea, Jesucristo, si recuerda que Pablo hablaba, hace 8 días veíamos 7 cosas de Pablo. Jesucristo fue más que eso, más perfecto. Jesucristo cumplió la ley perfectamente. Él sí pudo decir en cuanto a la ley, irreprensible, porque Jesucristo vivió cada punto de la ley, cumplió la ley perfectamente. ¿Por qué entonces Cristo nace de niño y hasta 30 años, 33 años y muere? Porque en esa edad de 33 años Jesucristo debió vivir bajo la ley, debió cumplir la ley perfectamente y delante de Dios ser el único hombre que pudo cumplir la ley. El único hombre que tiene la justicia de Dios se llama Jesucristo. Amén. Ahora, esto es precioso. No lo tengo acá, pero usted lo conoce. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, por la iglesia, lo hizo pecados. Esa es la muerte. Lo hizo pecado. Ya, ¿para qué? Cuando dice que lo hizo pecado, es que Cristo está muriendo en la cruz y está pagando mis pecados, está pagando mi deuda. O sea, con Dios, todo mi incumplimiento de la ley quedó saldado. ¿Pero cómo quedo yo? ¿Con justicia? No. Hermano, mire, por favor, entienda esto. Cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre y Él está muriendo allí, Él está pagando mi pecado. Él está pagando el quebrantamiento de la ley que yo hice. Entonces, la deuda con el Señor ha sido cancelada. Yo ya no le debo a Dios nada. Pero yo no tengo justicia. Y yo no puedo entrar al cielo sin justicia. Por eso, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Ahora mire, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Cristo. ¿Qué quiere decir? Por la fe, hermanos. Una fe, yo no sé si decirlo doble, pero bueno, es la fe. Cuando decimos por la fe en Cristo, por la fe en su sangre, quiere decir que yo creo que Cristo en la cruz murió pagando mis pecados, pero a la vez Cristo, al resucitar, me otorga su justicia a mí, me la da. ¿Qué es eso? Cristo cumplió los mandamientos perfectamente, yo no los cumplí. Entonces Cristo dice, listo, como usted no los cumplió, yo muero por ti en la cruz, ya, pago tu deuda. ¿Y qué? Y además de eso, toda mi justicia que yo cumplí, te la doy a ti, para que tú la recibas por la fe. Y una vez tú tengas esa justicia, puede llegar delante de Dios y ser justo. ¿Sabe por qué yo soy justo y por qué tú eres justo? Porque tú tienes la justicia de Jesús. ¿Qué es tener la justicia de Jesús? Tú tienes delante de Dios los 10 mandamientos cumplidos. Yo los incumplí, pero Él muere en la cruz y paga por eso. Pero ahora parezco como que los cumplí perfectamente. Eso es la justicia. ¿Por qué? Porque el Señor me la otorga. Miren lo que dice Romanos 4:25. Déjenme le leo primero Filipenses, porque esto es impresionante. Filipenses 9 otra vez dice: y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y dice, y el poder de su resurrección. ¿Por qué mete el poder de su resurrección? Vamos un momentico a Romanos, ahora sí, 4:25. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25 nos habla de la doble imputación. Dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, Él pagó mi deuda en la cruz, pero resucitó
para nuestra justificación, resucita para darme la justicia de Cristo a mí. Amén. Entonces la salvación no es solamente porque Cristo en la cruz muere y paga mi deuda, sino porque Cristo al tercer día resucita y me da esa justicia a mí. ¿Usted me está entendiendo esta mañana, hermano? Amén. ¿Sabe que la salvación realmente es cuando uno cree eso? Cuando uno cree eso. Pero con una fe correcta, que es la fe, dice, y a fin de conocerle, o sea, que yo pueda conocer todo el sacrificio de Cristo, lo que implica esto. Cuando yo comienzo y conozco el sacrificio de la cruz a mi favor, y luego me pongo de acuerdo, acepto y digo, sí, eso es verdad, estoy de acuerdo con ese sacrificio. Y luego la fiducia que hemos hablado acá, que es la entrega, como es así, entonces yo ahora, Señor, aquí está mi vida. Veíamos a Pablo que cuando él se da cuenta quién eres, Señor, y él sabe quién es el Señor, luego dice, Señor, ahora ¿qué quieres que haga? Y él se entrega a esa nueva vida. Cuando eso ocurre, podemos decir que una persona realmente es salva. Porque la salvación no es que yo creo que Cristo muere en la cruz y pare de contar, sino que yo creo que Él muere en la cruz, pero además resucita y me entrega su justicia. Y esa es la razón por la cual dice que con un sacrificio, en Hebreos, hizo perfecto para siempre los santificados. Pero ¿cómo voy a ser yo perfecto para siempre? La única manera de que yo pueda ser perfecto es que la justicia de Cristo se me atribuye a mí. ¿Y qué es la justicia de Cristo? Que Él guardó perfectamente la ley. Hermano, y aquí quiero decirle algo, la ley para Dios es tan alta porque es su palabra, que Él no podía dejarte a ti y dejarme a mí sin el cumplimiento de esa ley. De hecho, la gente va al infierno por no cumplir la ley. Y entonces tú y yo, o la iglesia, ¿por qué no va al infierno? Porque Cristo pagó por mí el pecado de haber quebrantado la ley, y además Jesucristo me entrega su justicia, que es su ley cumplida. Así que cuando llego ante el Señor, yo llego delante de Dios como aquel que cumplió la ley perfectamente. No yo, sino Cristo en mí. Y por eso Pablo decía, todo lo tengo por basura. Yo ya no quiero confiar en mí. Ahora sé que es Cristo, y Cristo es todo para mí. Amén. No más. Ahora entiendo por qué Pablo ni se casó, sino que ahora entregó la vida a esto y comenzó a llevar esa palabra por toda parte. Y veíamos esos 8 días que se metía en problemas, y hasta cuando estaba en la cárcel, allá Hechos 16, por causa de predicar la justicia de Cristo. Entonces él decía, y cantemos aquí, alabemos al Señor, bendito el Señor. Y cuando salían de la preso, veíamos en la célula, salían contentos, gozosos de haber sufrido por causa de la justicia. Bienaventurados todo aquel que por causa de mi justicia es vituperado, es blasfemado, lo veíamos. Y veíamos la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Es eso. Esto no tiene pare. Porque dice en Filipenses 4, y a fin de conocerle. Hermano, ahí nos pudiéramos quedar. El cristiano como Pablo, tenemos que llegar a Cristo, a conocerle. Y conocerle no tiene acabadero. Hermano, usted se va a quedar aquí otros 5 años, otros 10 años en esta iglesia con nosotros, y vamos a seguir trayendo la palabra para que le siga conociendo, porque ahora lo que quiero es conocerle. ¿Ve? Esa es la razón por la cual yo... Ahora de pronto lo entiendo, pero al comienzo no entendía porque algunos no querían venir al culto, ya porque no quieren conocerle. Porque aquel que tiene hambre y sed de justicia, ahora vamos al comienzo, el que tiene hambre y sed de justicia, dice Cristo, ese es saciado. Así que yo vengo el domingo aquí porque tengo hambre y sed de la justicia de Cristo y soy saciado, pero sigo teniendo hambre. Amén. Nunca nos saciaremos completamente. Y entonces, después de que Pablo habla de eso, esa justicia es una perfección espiritual. Voy a leer Filipenses 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, ya lo vimos, y la participación de sus padecimientos. Pablo dijo, bueno,
Si me toca padecer, pues ¿qué pasa? Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo decía, es tan tremendo esto, que yo quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué es eso? Pues ya lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya lo vivo yo, ya dijo, yo estoy muerto al mundo, pero muerto al pecado, pero vivo para Cristo. O sea, Cristo en la cruz murió por mi pecado, entonces ahora yo me declaro muerto al pecado. Y entonces sigue diciendo el versículo 11, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no es que Él esté dudando, sino que Él está diciendo, bueno, y si esto es así, Cristo resucitó y me justificó, yo también quiero participar de los padecimientos de Cristo, yo quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte, y en alguna manera también yo puedo llegar a la resurrección de entre los muertos, si es que el Señor no me rapta antes, obviamente, si es que Él no viene por nosotros, pero es la confianza que Él está teniendo en esa justicia o esa otra justicia. Después de que Él tiene esa confianza en esa otra justicia, que se lo traté de explicar, qué significa la justicia de Cristo. ¿Por qué salva usted? Por la fe. ¿La fe en qué? En la justicia de Cristo. Eso fue lo que a Martín Lutero lo revolucionó y dijo, entonces ¿qué pasa con la Iglesia Católica? Entonces ¿qué pasa con estas iglesias que nos quieren ahora a esforzar? Pero aquí hay un detalle ahora. Número 4. El cuarto argumento sería, deseché la justicia mía. Ahora tengo la justicia de Cristo. Pero ahora el cuarto argumento, ahora debo proseguir hacia la perfección. ¿Cómo? Debo proseguir hacia la perfección. Y aquí es donde hay que entender, hermanos, que hay una gran diferencia entre justificación y santificación. ¿Ya entendemos el término justificación? Yo soy justificado, doble imputación, ¿qué es eso? Mi pecado se le imputó a Cristo, pero la justicia de Cristo se me imputó a mí. Delante de Dios yo aparezco como que nunca cometí pecado, como que nunca quebranté la ley. ¿Por qué? Porque tengo la justicia de Cristo. Pero mientras estoy en esta carne, ¿qué va a pasar con la misma ley de Dios? Cinco cosas. Número 1, el estado de ánimo del apóstol Pablo, y él diría aquí, yo voy a proseguir. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Cómo así, Pablo? ¿Sabe, hermano, ahora Pablo a dónde nos quiere llevar? Que si bien es cierto que el Señor me justificó, perdonó mis pecados, y ahora tengo la ley cumplida en mí, que es la justicia de Él, el Señor no me deja vago, y el Señor no va a permitir ahora que yo me quede por ahí como pasivo, porque yo soy responsable de lo que voy a hacer de ahora en adelante con la justicia que tengo. Yo ya soy salvo por la justicia de Cristo que me fue imputada, pero es que yo todavía no he sido glorificado. Recuerden que la salvación viene desde el conocimiento del Señor, desde antes de la fundación del mundo y todo, hasta la glorificación. Y mientras esté en esta carnecita, hay dos cosas que nos toca hacer. Diríamos una sola cosa, estar unidos a Cristo y permanecer unidos a Él, pero eso se le puede llamar en teología santificación y perseverancia de los santos, donde el creyente ahora, como Pablo, tenemos que llegar a decir, no que lo haya alcanzado ya. Si bien es cierto que Pablo decía, ya soy justo, yo soy, por la fe tengo la justicia de Cristo, pero estoy en esta carne, pero todavía no lo he alcanzado. ¿Usted entiende eso? Yo no lo entiendo. ¿Usted sí? Y ahí Pablo comienza a introducirnos que yo soy responsable en la salvación que Jesús me ha dado. Y entonces, no que lo haya alcanzado, o sea, tengo la salvación pero no la tengo. ¿Cómo así? Tengo la seguridad de mi salvación y yo nunca me voy a perder, eso es verdad,
pero no la tengo en el sentido de que todavía en mí hay residuos de pecado, hay pensamientos en mi vida todavía que son de este mundo, hay deseos todavía y mi carne me lleva a pecar todavía, me lleva en contra de esa ley de Dios. Recuerde que yo soy justo, no porque yo guardé la ley, sino porque la ley de Cristo me fue imputada a mí. Por eso es que soy justo, pero eso no me quita ahora de que yo tenga que observar la ley para procurar vivir en ella. O como dijo un puritano, no, porque le preguntaban a alguien, ¿y si usted no puede cumplir la ley, para qué se esfuerza en cumplirla? Y decía, yo sé que no la puedo cumplir, pero si procuro, estaré más cerca de cumplirla. ¿Y por qué? Porque eso me santifica. Porque eso hace que yo ame a Dios y su ley. Y eso hace que yo sea más santo. Y por eso Pablo dice, no que sea perfecto ya, no, todavía no. Pero entonces, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Hermano, ¿usted sabe quién es Pablo? ¿Se acuerda hace 8 días quién era Pablo? ¿Y por qué él dice prosigo? Y si él dice prosigo, ¿usted no va a decir lo mismo? ¿Ah? Prosigo. ¿A qué va a proseguir? Por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Oh Padre, mire, Cristo me asió, me agarró a mí y me dio su justicia, pero ahora yo tengo que ser asido en eso para lo cual Él me asió a mí. En otras palabras, Él me agarró y me justificó para que yo viviera en su justicia. Amén. No al antinomianismo, no y no, porque no está en la Biblia, no cabe en la Biblia. Y si no, sigamos leyendo algo porque ya se me fue el tiempo, me va a tocar ir ahora a mirar los versos acá y dejar mis notas ahí a un ladito. Pero mire, hermanos, verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hermano, ¿usted ya fue glorificado? ¿Cuántos fueron ya glorificados? Entonces usted no lo ha alcanzado. ¿Dónde están? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Pablito, ¿qué va a hacer? Una en dos, pero es una sola. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así es. ¿Y qué es lo que queda atrás? Alguien pensaba, no, todos mis pecados pasados. No, Señor, la confianza que usted tenía para su salvación. Sí, Señor. Este es el contexto. Voy a olvidar lo que queda atrás. ¿Qué? El currículum que le saqué de 7 cosas de por confiar en la carne. Eso que eché al cesto de la basura, lo olvido. Olvidando lo que queda atrás, mi propio esfuerzo. Y pudiera decir, y ya me quedo relajado, ¿no? Ay, no. Antinomianismo es lo que dice, olvido lo que queda atrás y me relajo. No. Una sola cosa hago, ¿qué es? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? La justicia que Él me mostró ahora. Extendiéndome a lo que está. ¿Y acaso Apocalipsis 22:11 no dice, el que sea impío siga siendo impío porque no puede más, pero el que es justo, ¿qué? Justifíquese cada día. ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo así que el que es santo se debe santificar más? Porque ya es santo para salvación en un estado inicial. Eso se llama estado posicional, ya es santo. Pero hay una santidad progresiva que es la que yo debo santificarme cada día más. Cada día yo procuro, yo veo. Ahora la palabra no es predicada y yo tengo que estar pendiente de qué está pasando con mi vida, si se ajusta la palabra, y si no se ajusta la palabra debo santificarme. Y por eso debo entonces arreglar con Dios con un arrepentimiento y un nuevo arranque. Entonces dice Pablo acá, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a lo que está delante. Y hay dos cosas más que, en segundo lugar sería mi empeño, que él dice olvidando y extendiéndome lo que está adelante. Lo tercero sería la meta y lo cuarto sería el galardón, para lo que significa proseguir a la perfección. Entonces, ¿qué es proseguir a la perfección? Primero, él está muy animado, prosigo. Número 2, él tiene un empeño, olvido lo que quedó atrás y sigo. Número 3, la meta, prosigo a la meta, ¿no? Hay una meta o me fijo en una mirada. Y luego hay un galardón al premio del supremo llamamiento. Entonces déjenme leer ahora sí el 13 y el 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiendo lo que está delante, prosigo a la meta. Hay una meta. ¿Y qué voy a hacer en esa meta? Ahí hay un premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
El creyente, aunque ya es justificado y es perdonado, él debe proseguir. Y entonces Pablo nos está presentando, usted después lo busca porque ya no alcanzo, 1 Corintios 9, 24 al 27, nos presenta la misma situación, como aquellos que están corriendo por un premio, y dice Pablo allí, corra de tal manera que lo alcance. El asunto con estas carreras es que el que llegue de primero le dan el premio, pero aquí Pablo dice, no es el que llegue de primero, es el que llegue. Hermano, hay que llegar. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día. Ahí ahora usted entiende por qué la Biblia dice el que persevere hasta el fin. ¿Quién puede perseverar? Esta gente. Solamente puede perseverar en la fe el que la ha recibido, el que la tiene. ¿Y qué es perseverar en la fe? ¿Echarme a dormir ahora? Prosigo, porque hay una meta, se llama la meta del supremo llamamiento. Ahora, ese supremo es muy alto, él diría, dice Pablo, yo prosigo a la meta, al premio. O sea, no solamente la meta es llegar, no solamente quiero llegar, sino que ahora hay un premio que se le va a dar y se llama un premio muy alto, al supremo llamamiento. Vea, hermano, ¿qué quiere decir esto? Y esto es precioso, que si Dios fue el que te llamó, Él te glorifica, te pasa por todo eso y llegamos a la meta. Pero ahora yo no voy a hablar de eso, pero la Biblia habla mucho de coronas, de premios y todo eso que se le da a los que perseveran, pero perseveran en la justicia de Cristo. Yo creo, lo que pasa es que la gente, mire, hermano, claro esto, porque se necesita la fe para tener la justicia de Cristo. Ser hallado en Él no tiene ninguna justicia, sino la justicia de Cristo, que es por la fe. Ahora, ¿qué es fe? Que ese es el punto. Mucha gente cree que la fe es conocimiento de Dios y una aceptación, pero eso es una fe equivocada. Lamentablemente, yo estaba ahí, pero lamentablemente mucha gente tiene conocimiento de la justicia de Dios y tiene aceptación, aprobación, pero le falta la fiducia. La fiducia sería una entrega total a esto. Y cuando una persona se entrega totalmente, su vida totalmente cambia y ahora comienza a vivir en esa nueva justicia. Yo me temo mucho que aquellas personas que tienen clara la justificación sin la santificación no tienen una fe verdadera. Porque los teólogos, los puritanos, los reformadores han dicho la fe verdadera se compone de un elemento que es conocimiento de la verdad, aceptación de la verdad, pero entrega, confianza, entrega a la verdad. ¿Y cómo me entrego a la verdad? Muy sencillo. Si usted vino aquí y es rojo y el Señor le dice que es blanco, usted pasó de rojo a blanco. Pero usted vino aquí y dice, Señor, yo creo en ti, pero usted llegó rojo y sigue siendo rojo, usted no tiene fiducia, no tiene entrega. Si alguno está en Cristo es una nueva criatura y ustedes se enojan conmigo por lo que les digo, pero esa es la fe verdadera. ¿Te das cuenta por qué muchos van a decir, Señor, yo estaba en la iglesia y entendí la justificación de la doble imputación, pero el Señor le dice, pero no hiciste mi voluntad. Mi voluntad sigue siendo guardar mi palabra, porque son puros, son muy altos esos mandamientos de Dios, a los cuales debo someterme. Amén. Amén. Pero muchos no lo hacen. ¿Cómo podemos decir que tenemos la salvación? Y quiero terminar. Después de que él habla del galardón, luego termina diciendo que todos debemos tener ese mismo proseguir. Pablo dice, yo prosigo, pero ahora versículos 15 y al 16. Así que, como consecuencia de lo que le vengo diciendo, ¿y qué es lo que nos viene diciendo Pablo? Pues que los judaizantes querían poner su propia justicia. Les mostré cómo mi justicia era grande en la carne, pero que eso yo lo boté al cesto de la basura y ahora tengo la justicia de Cristo. Pero como ya la tengo, ahora yo debo proseguir en esa justicia que tengo. Pero ahora no solamente ellos, sino que ahora mire, así que todos los que somos perfectos. ¿Cómo así Pablo ya no dijo que no era perfecto? Bueno, ahí la palabra es maduro.
los que hemos entendido este principio, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. La idea es que la iglesia tenga el mismo sentir, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. O sea, si alguien tiene algo distinto a lo que estamos diciendo acá, bueno, Dios en algún momento se lo va a revelar, caramba, pero todos vamos a sentir lo mismo, porque el 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, y yo espero que nosotros aquí ya hayamos llegado a ese punto, a ese conocimiento, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermano, no hay dos cosas, es una sola. La salvación es una sola, no es que usted se va a salvar de una manera y usted se va a salvar de otra manera, no, es una sola. La confianza en Cristo, de que Él pagó mi deuda, pero Él me entregó su justicia. ¿Y cómo yo sé que pagó mi deuda y me entregó su justicia? Porque yo puedo vivir ahora en la justicia de Cristo. Eso se llama santidad. Y cuando uno vive en la justicia de Cristo, termino con lo que Jesucristo dijo: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Míreme, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Míreme, has amado los 10 mandamientos y aborrecido todo lo contrario a ellos. ¿Vio? Has amado la justicia, has amado los 10 mandamientos y aborrecido la maldad. ¿Qué es maldad? Todo lo contrario a ellos. Entonces, jamás el hecho de que el Señor los haya justificado quiere decir que ahora yo puedo vivir como se me da la gana. Yo sigo dependiendo de su ley moral, que es mi santificación. Amén. Póngase de pie, por favor.